Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con condensadores, y en este caso vamos a ver condensadores multicomponentes con inmiscibles, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio práctico, voy a compartir pantalla. Bien, antes de empezar, para repasar un poco, los condensadores multicomponentes, ¿se acuerdan? Hasta ahora estuvimos viendo multicomponentes con incondensables, ahora vamos a ver con inmiscibles. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? En el caso de inmiscibles, si se acuerdan, en el teórico decíamos que formaban tres fases, o sea, la fase de gas, que era una sola cosa, y cuando condensaban se separaban en fases, con lo cual cada uno tenía un tratamiento especial. ¿Qué significa ese tratamiento especial? Es que uno de los componentes, o el componente inmiscible respecto a la otra mezcla, va a trabajar de una forma un poquito diferente, es decir, se va, digámoslo así, cortar solo, es decir, va a trabajar, vamos a tener que calcular, como dijimos, desde el punto de rocío y el punto de burbuja, pero lo que vamos a hacer es calcular el punto de rocío de cada uno de ellos, es decir, de la mezcla, por ejemplo, si tuviéramos, como en este caso, vamos a tener hidrocarburos C6, C8 y C9 con respecto al agua, vamos a ver, digamos, si la mezcla de hidrocarburos empieza a condensar o si el agua empieza a condensar, y eso va a depender de las proporciones que tiene y de los componentes que tienen, y también vamos a ver cuándo empieza a condensar el otro, porque el problema lo teníamos que separar de manera de que primero empieza a condensar uno, mientras ese empieza a condensar, el otro no condensa, con lo cual molesta, y esa molestia genera problemas difusionales, y después empieza a condensar los dos juntos, o sea, si coinciden justo en la curva, en algún momento va a empezar a condensar el segundo componente, y al condensar el segundo componente, que sería el inmiscible, en esa mezcla gaseosa se van a comportar como un gas que condensa. Entonces, esa es la diferencia que hay que plantear en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Como verán, acá tenemos los elementos que forman parte de esa mezcla, C6, C8, C9 y agua, ¿sí? Bueno, estas son las cantidades, 53.000 libras, a una presión de 2,5 kilogramos, la presión de operación, por lo tanto le agregamos una atmósfera más para tener el valor exacto de la presión de trabajo. Acá están las fracciones en pesos: 25% del primero, 25% del segundo, 45 y solamente 5 de agua, ¿sí? Bueno, los pesos moleculares se colocan, y a continuación vamos a empezar a ver las propiedades físico-químicas de la mezcla, que esto se puede hacer antes o después, en este caso está puesto antes, con las propiedades, algunas propiedades, como por ejemplo las propiedades, el caudal másico de alimentación. Con el caudal másico y con el peso molecular, yo voy a obtener el caudal molar de alimentación. Sigo teniendo algún tipo de problemas con la computadora, así que les pido que me disculpen, porque por ahí como en este caso no es clara la proyección de la imagen. Bueno, acá tenemos el caudal molar de vapor en la alimentación del componente, eso lo hacemos el caudal másico dividido el peso molecular, con lo cual pasamos todo a moles. Acuérdense de lo que dijimos, guarda con los gramos mol o libras mol, porque en lo contrario el MATCA tiene problemas para diferenciar, ¿sí? Lo vuelvo a referir porque si trabajan con una condición, tienen que mantener esa condición en el tiempo. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la temperatura de rocío. En este caso vamos a tener que calcular la temperatura de rocío. Va a haber dos puntos rocío, que va a ser uno el punto rocío de la mezcla de hidrocarburos, y el otro punto rocío es el del agua, de manera de saber exactamente cuándo sucede cada una de las condensaciones, ¿sí? Para ello es necesario
calcular la K del equilibrio, en este caso es presión de vapor sobre presión total, ¿sí? Y considero solamente los tres componentes, y que van a condensar los tres componentes y no así el agua, ¿sí? Ahí saco 440 la temperatura, y cuál es la composición de la primera gota de condensado, que es hidrocarburo solo, ¿sí? A continuación, tengo que hacer el punto rocío del agua. ¿Por qué? Porque necesariamente tengo que ver si quién condensa primero y hasta qué temperatura condensa solamente los hidrocarburos o el agua, y hasta qué temperatura empiezan a condensar los otros componentes. Entonces, calculo para las presiones de vapor para distintas composiciones, ¿sí? Esperen un cachito que están dando bastante mal, me están dando bastante mal la computadora. Calculo las fracciones del agua, y bueno, calculo todos los componentes, y saco la temperatura de rocío del agua, es decir, cuáles serían los componentes de fase vapor para que se produzca esa composición. Y eso sería a 394, ¿sí? Con lo cual yo tenía 440, si mal no creo, la temperatura 440, y a 394 se va a producir la condensación del agua. Como se va a producir la condensación del agua, yo voy a tener que desde 440 a 394 va a haber un momento en donde se va a condensar solamente los hidrocarburos. En ese caso, los hidrocarburos van a condensar en presencia de agua, que los va a molestar, o sea, va a ser de incondensable. A partir de ese punto, si queda algo de hidrocarburo, vamos a tener que, vamos a condensar como una sola cosa. Si nos fijamos acá, bueno, entonces, a la temperatura de entrada de la primera gota de condensado va a ser esto, y después, o sea, el ejercicio pide cuándo se condensa el 100% del hidrocarburo. No me interesa condensar todo el agua, pero cuándo se condensa. Entonces, acá vamos a calcular, la cantidad de agua son 1000 moles hora, se pone inicialmente, y se calcula una ecuación en la cual se ponen todos los componentes, ¿sí? Incluso el 4, que es el componente agua, y se hacen los balances de masa de todos los componentes, ¿sí? Y las composiciones de vapor y de los hidrocarburos. Se aplica la restricción de diseño, que en este caso es 1, porque es condensación total de los hidrocarburos, no pide la condensación total del agua, por eso es que no está incluida acá, ¿sí? Y bueno, se calcula y les da 390. 390, con lo cual nosotros teníamos 396, si mal no creo, en el agua, y 390. Entonces, ya sabemos que desde que empieza a condensar el agua, van a bajar unos cuantos grados hasta que terminan de condensar los hidrocarburos. O sea que va a haber una zona en donde se va a condensar las dos especies, o sea, los hidrocarburos y el agua, ¿sí? Entonces, hacemos las composiciones de salida, los caudales morales de salida. A ver, disculpen, que me vuelve a hacer este error. La cantidad de líquido de agua que se produce es esta. Esta es la cantidad de vapor que queda residual. Fíjense, es 4 por 10 a la menos 4, o sea, prácticamente se puede pretender que es 0, prácticamente, casi nada. Nada respecto a los 2 por 10 a las 5 moles horas que se produjeron de líquido, ¿sí? Bien, bueno, se hace una pequeña verificación de la suma de los caudales.
L6 y B6 da exactamente igual al ingreso que es B1, ¿sí? La cantidad de líquido de agua, ¿sí? Es 6 por 62 por 10 a la 4, ¿sí? 6672. Bien, entonces se verifica esta cuestión y la cantidad que queda es muy poca, ¿no? Entonces, bueno, este es el caudal másico a la salida del intervalo 5, que es el último intervalo. Entonces, sabiendo esto, es decir, yo sé ahora cuál es la temperatura de rocío, cuál es la temperatura de rocío del agua y cuál es la temperatura final. Entonces yo puedo empezar a trabajar con esto. Bien, ¿cómo se plantea esto? Bueno, se plantea al tener una zona donde voy a tener un incondensable, después voy a tener que empiezan a condensar todos hasta el final, ¿sí? Entonces lo que me conviene es, en este caso, se decide de dividir el condensador en 5 intervalos, y está bien, porque están tratando de lograr mayor precisión. ¿Cómo vamos a lograr ese quinto intervalo? Y bueno, dividiendo en 4 intervalos al rango de temperatura desde la condensación del hidrocarburo. Es decir, nosotros teníamos hidrocarburos que condensaban, después condensaba el agua, acá vamos a cortar en 4 intervalos. Y el último intervalo va a ser la parte que condensan juntos el agua y los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuál es la temperatura de rocío del agua, este es uno de los límites, el otro límite es el T1, que era el ingreso, eso se llama T5, el ingreso o el inicio de condensación de los hidrocarburos, y el último intervalo es desde T5 a T6, que es el final de la condensación, que son 3 grados, ¿sí? De 93 a 90, ¿sí? Entonces, así quedan planteados los intervalos, y eso está bueno que sea así, porque de esa forma me permite separar la zona donde hay incondensables, que ustedes saben que el incondensable molesta bastante en la ecuación, por lo tanto va a cambiar bastante la configuración, o mejor dicho, va a cambiar bastante los coeficientes de condensación, y después viene la otra parte, que es cuando empiezan a condensar juntos, que ya no es un problema, ¿sí? Entonces, separo en intervalos y después empiezo a calcular cada uno de los intervalos, ¿sí? ¿Cómo? Vuelvo a tener problemas con la máquina. Ahí está. La temperatura inicial del intervalo es 440, donde empiezan a condensar. 429 sería el primer límite, ¿sí? Pongo las propiedades, ahí solamente van a condensar los hidrocarburos, ¿sí? El agua no va a condensar, con lo cual se hace exactamente lo mismo que se hacía cuando es un incondensable, como si fuera el hidrógeno o algún incondensable, es decir, se lo plantea en las ecuaciones solamente a los fines de, digamos, no tiene efecto en la condensación, salvo para plantear las composiciones, ¿sí? Acá, donde está formando parte, y se plantean las restricciones molares. Entonces calculo, la temperatura la conozco, no necesito calcularla, calculo las composiciones de la fase incluida el agua, que fíjense que ya empieza a ganar más espacio porque los otros empiezan a condensar, y la composición de la fase líquida. Hago lo mismo, bueno, después hago una verificación. Esto es básicamente lo mismo que un condensador con incondensable en esta parte. Hago la verificación, hago exactamente las composiciones para la salida del intercambiador 2, de 29 a 17, planteo básicamente las mismas ecuaciones, con las mismas restricciones, incluido el elemento agua. Me da, fíjense ya, 0,413, ya empieza a sumar cada vez más. El intervalo 3, que es la temperatura final del intervalo, es 405. Calculo, fíjense que ya está en 0,5 el agua, ya empieza a ser una molestia importante. Y
Bien, y el cálculo de las composiciones caudales a la salida del intervalo 4, ya son 394, que ya de 400 a 394, acá es donde empieza a condensar el agua, ¿sí? Planteo las mismas ecuaciones, encuentro los mismos los valores, ¿sí? Acá ya tienen 0,592 el agua, ¿sí? Entonces, termino el intervalo, hago la verificación correspondiente del caudal másico y después puedo hacer un resumen del balance de masa, porque el caudal a la salida era con el 100% del hidrocarburo y yo ya tenía el dato. Entonces, haciendo un resumen, yo tengo 6 temperaturas, porque es el ingreso, el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, que es el último que condensa totalmente. Acá cuando empieza a condensar el agua, acá termina de condensar el 100% de los hidrocarburos, ¿sí? Los caudales molares, ¿sí? Como balance, las cantidades de líquidos que se producen, el condensado generado por cada intervalo. Fíjense que acá hay un salto, o sea, esto viene bajando en la cantidad de condensado y acá se produce un salto, y eso es porque se incorpora el agua y empieza a condensar. Estas son las cosas que yo les digo que tienen que ustedes verificar, que tienen que tener cuidado, si hay una lógica, porque si ustedes dicen, ¿por qué salta acá? Y bueno, salta porque empiezan a condensar los hidrocarburos hasta que llega un punto en donde se incorpore el agua como condensante. En ese caso, empieza a subir. Evidentemente los caudales molares del agua son 0 en todos los intervalos, a excepción del último intervalo donde empieza a condensar, ¿sí? Bien, si lo vemos en las composiciones, fíjense, el vapor total va bajando, empieza a ser asintótico y después de pronto cae fuertemente la cantidad de vapor porque entra a condensar casi el componente más que se había acumulado más, ¿sí? El líquido empieza a subir drásticamente. Si seguimos así y vemos las composiciones, vemos que las fracciones en esta última parte están subiendo, por ejemplo, un C6 y pega el último golpe porque es el último poquitito que quedaba de 0,6 hasta que se hace 100%. Lo mismo, como sube el 0,6, o sea, el 0,6, perdón, el carbono 6, bajan los otros proporcionalmente en la fracción. En el caso, si vemos acá la composición del agua, fíjense que la composición del agua, que es el que tiene puntitos suspensivos, fíjense que va subiendo en forma casi lineal y de pronto comienza a bajar, y eso tiene que ver con el hecho de que condensa, ¿sí? La lógica es clara. Bien, habiendo resuelto la mezcla desde lo físico-químico y habiendo definido cada uno de los intervalos y las composiciones, no queda más que hacer la entalpía de los hidrocarburos y del agua también, ¿no? Entonces, acá, para los 4 intervalos, sabiendo que, ¿ven? Los 4 intervalos de la fase vapor, seguro, y 3 componentes de la fase líquida en los primeros, ¿sí? Hago las ecuaciones exactamente lo mismo que vengo haciéndola, y al final, en el intervalo 5, ¿sí? Acá yo incorporo el agua, ¿sí? La condensación del agua, ¿sí? Precisamente para tener en cuenta el hecho de que está condensando el agua, ¿sí? El delta H del agua y la condensación, ¿sí? Por otro lado, el calor total entonces va a ser la suma de eso, ¿sí? Bueno, habiendo resuelto el calor total que tengo, lo que me queda por hacer es calcular el refrigerante, las temperaturas del refrigerante en cada una de las etapas, calculo el caudal, ¿sí? Y calculo cada una de las temperaturas, desde 293, temperatura de ingreso del refrigerante, hasta 323, que es la temperatura de salida del refrigerante con esos caudales, ¿sí? Con esto yo puedo ya trazar el calor acumulado en cada intervalo y puedo hacer la curva de condensación. Fíjense que al haber acá resuelto más cantidad, fíjense que no es una línea recta hasta que empieza a condensar el agua,
sino que tiene una forma de curva que no respeta una línea. Por eso está bueno que se haya definido y cortado en varios espacios hasta este punto, y acá empieza la condensación del agua, ¿sí? Bueno, acá está la temperatura refrigerante, ¿sí? Pero por eso, fíjense que a medida que ustedes hacen más intervalos, la definición de la curva mejora, ¿sí? Y se hace de mejor factura y ajusta mejor, porque el primer intervalo es este, el segundo es este, el tercero es este y el cuarto es este. Entonces yo puedo trazar todas líneas que me sirvan para poder establecer las propiedades como una propiedad media entre dos puntos, ¿sí? El calor sensible del vapor, en este caso voy a calcular la cantidad de calor sensible en cada una de las etapas, con los caudales, ¿sí? Y fíjense, los caudales del 5 y del 6, la división de los caudales y el H de cada una de las. Entonces yo puedo sacar el H de cada uno de los puntos. Con eso yo puedo sacar el calor sensible y el calor total por intervalo sensible, ¿sí? Las relaciones, fíjense que las relaciones son importantes acá de calor sensible y acá son casi insignificantes, ¿sí? Porque acá, más que calor sensible, fue retirado todo el calor latente. Acá había agua que estaba bajando su calor sensible. Acá ya no hay nada, sino solamente van condensando y bajando. Hay muy poco al menos. Bueno, el área de intercambio, elijo un UD, en este caso es de la página 415 de CAO, saco las temperaturas delta T medio logarítmico, las temperaturas, otra vez me pasa lo mismo, las temperaturas y saco los delta T medio logarítmico de cada caso, el U por área, el delta T balanceado para sacar un valor aproximado. Bueno, acá yo después se los voy a cambiar porque en realidad se calcula el FT, pero es un solo paso por carcasa. Fíjense, eso es lo que yo les decía que existen acá, es 0,97, es un 3% el que le quitan al área. Esto no tiene sentido, así que yo se los voy a pasar corregido ya, sacado esto, porque, digamos, si ustedes usan la fórmula no está mal en cuanto a que les ayuda a calcular rápido, pero por ahí dejan de ver lo que realmente importa. Si hay un solo paso y es en contracorriente, el FT es 1. Entonces medio que acá es redundante, eso lo hicimos en algún momento, pero bueno, yo lo voy a sacar y lo voy a readaptar y va a ser la versión 4. Bueno, una vez que tenemos el área, que sabemos que es alrededor de 56 metros cuadrados, empezamos a tomar una longitud de 8 pies para, o sea, 2,30 perdón, otra vez me pasa lo mismo, 4,38 metros, el diámetro interno, bueno, ahí van definiendo la superficie, el paso de los tubos, bueno, acá tomo 2 pasos en los tubos, así que el FT tiene otro valor, ya lo voy a corregir. ¿Qué más? Bueno, sacan un UD, un área aproximada, el área que les da de 57 metros, y van a calcular el coeficiente pelicular por el lado de los tubos, ¿sí? Que el coeficiente pelicular por el lado de los tubos no tiene mucha historia, ya que estamos hablando de exactamente lo mismo que veníamos trabajando para intercambiadores de calor. El coeficiente del lado de los tubos nos da, y bueno, ahí tenemos el resultado, ¿sí? Ahora vamos a calcular punto a punto las propiedades de mezcla, exactamente con una matriz. Voy a pasar así con una matriz que tengo las temperaturas y los componentes, las capacidades caloríficas y todas las propiedades de mezcla de cada uno de los intervalos. Así que esto no hay mucho que agregar. Después seguimos el área requerida y la caída de presión de los tubos, de presión en tubos y carcasa. Este es en el caso de coeficiente de transferencia del condensado, ¿sí? Sacamos el Reynolds
y sacamos el HF, ¿sí? Y hacemos la corrección, la corrección por el método de Wallis, ¿sí? Acá están los coeficientes de Wallis, esto no hay mucho que hacer, es exactamente lo mismo que veníamos hablando cuando hablamos de multicomponentes. Sacamos los H, corregidos por Wallis, el coeficiente de calor sensible, el Hg, sacamos el Hg de cada uno de los intervalos, y después sacamos el coeficiente de transferencia combinado, igual que hacíamos en incondensables, ¿sí? Una vez que lo sacamos, vamos a ver el coeficiente global limpio a partir del cálculo de las difusividades. Esto es básicamente lo mismo, en los 4 primeros intervalos voy a trabajar con esto, el coeficiente de difusión, bueno, y voy a calcular las temperaturas de condensado para cada una de estas intervalos, las temperaturas de condensado, los coeficientes de condensación para cada uno de los casos, y después voy a hacer la zona de condensación de hidrocarburos agua, que en este caso lo voy a tratar como el H promedio entre el del gas, el de condensación más el coeficiente del otro lado de la carcasa como un promedio, más el H, la relación de condensación de ese intervalo, de calor sensible sobre calor total, y el Hg promedio de ese intervalo, el intervalo 5. ¿Sí? Entonces después, junto todo, fíjense que acá se produce un aumento repentino, que no es repentino en realidad, pero que es cuando ingresa el agua a condensar. Empieza a elevarse bastante el coeficiente de transferencia de calor. Acá lo podemos ver más claramente cómo varía el coeficiente, ya que empezamos con un valor, ese valor baja, esto está en watt, ¿no? Por eso está diferente, baja hasta un punto y donde empieza a condensar el agua, pega un rebote el coeficiente porque el agua tiene, y ustedes saben, que primero ya no hay más incondensable, y segundo ese incondensable pasa a ser un condensado y tiene muy buen coeficiente de transferencia de calor, por eso es que rebota bastante, ¿sí? Con eso saco las U por delta T promedio y con eso saco el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Pero acá me equivoqué. El U general, pueden sacarlo, ¿sí? Que les pasa lo mismo. Y después calculo, bueno, el exceso de área, que en este caso da 11% y da 57. Después el resto, la caída de presión, básicamente es exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que hicimos ahora? Hicimos todo el tratamiento, dividimos, o sea, el punto fundamental acá es encontrar el punto rocío de una de las mezclas, el punto rocío del inmisible, y después, bueno, la última fase. Si en la última fase es 100% del hidrocarburo, hay que ver qué dice, si es 100% del agua, si es un porcentaje y después el resto sale como gas. Bueno, ese otro paso. Entonces, entre el punto rocío de una de las mezclas, en este caso los hidrocarburos, y el del agua, yo tendría que dividir el intercambiador, ya que el agua, en este caso, se transforma en un incondensable que perturba la condensación, y después se lo trabaja de otra forma, que es como una mezcla que condensa con las propiedades. Entonces yo trabajo en una parte con problemas de difusión y en la otra parte como un condensador simple, común y corriente, en donde se condensa una mezcla, ¿sí? Una mezcla multicomponente completa. ¿Por qué? Porque todos condensan, ¿sí? Entonces esa es la principal diferencia. El resto del cálculo no hay diferencias significativas, ¿sí? Con respecto a los incondensables, en la primera parte, y en la otra parte con respecto a un multicomponente común y corriente, ¿sí? Bueno, eso es todo. En principio
digamos, yo les voy a subir este ejercicio también, les voy a hacer algunas correcciones en la parte del FT, a ver si las puedo ya subir como una versión diferente. Bueno, la idea es que practiquen un poco de hacer distintas mezclas. Yo les recomiendo que hagan otra mezcla diferente o que cambien las proporciones, como para entender cómo se maneja en esta realidad. Y bueno, van a tener el ejercicio de base como para poder entender cuál es la estructura y la parte de cálculos hechas con MATLAB. Bueno, espero que lo hayan podido comprender. Cualquier cosa, si no, en la próxima clase de consulta pueden digamos, tener la posibilidad de revisar esta metodología, podemos hacerlo, ¿sí? Bueno, un saludo y nos estamos viendo. Hasta luego.